Mi nombre es David García Ramos, seré el profesor de la asignatura optativa Pensamiento Judío y Musulmán del grado en Filosofía Online de la Universidad Católica de Valencia. En esta presentación quisiera daros las líneas generales de los contenidos, la evaluación y una breve bibliografía comentada para que podáis haceros una idea de los objetivos que perseguimos con esta asignatura dentro del grado en Filosofía Online. ¿Qué objetivos tiene? Pues en primer lugar el pensamiento exótico, ser capaz de pensar lo otro desde el otro, ser capaz de aproximarnos a otra filosofía, no cualquier filosofía, no cualquier pensamiento diferente del occidental, es decir, oriental o absolutamente oriental, sino un pensamiento, tanto el judío como el islámico, que se ha entretejido con el pensamiento occidental europeo y que se ha constituido en muchas ocasiones como parte del mismo. Es decir, poder alejarnos un poco, pero sin despegar los pies de esta historia del pensamiento occidental que vamos recorriendo a lo largo de este grado en filosofía. Además, como un objetivo casi secundario, casi primario, podremos o tendremos ocasión de analizar la herencia judía en el pensamiento occidental a través del cristianismo, cómo el judaísmo ha aportado a través del cristianismo el pensamiento occidental algunas de sus preguntas, de sus cuestiones claves y fundamentales. Los contenidos los vamos a organizar en tres bloques. Un primer bloque de introducción general, que sería el tema 1, el segundo bloque dedicado al pensamiento judío, temas 2 al 4, y el último bloque dedicado al pensamiento islámico, tema 5 al 7. Por cuestiones de cronograma, evidentemente va a ser imposible abarcar todo el temario solo a través de las clases, de las videoconferencias, de los encuentros semanales que tengamos, de manera que habrá buena parte del trabajo autónomo que realizaréis a través de bibliografía que os aportará el docente y también a través de videolecciones que en algún caso será necesario visionar para hacernos una idea de alguno de los epígrafes, de alguno de los temas. En el bloque 1, esta introducción al pensamiento judío y musulmán, planteamos algunos de los problemas que nos encontramos al hablar de un pensamiento judío y musulmán. ¿Por qué un filósofo, antes que filósofo, es judío o es musulmán? ¿Por qué pertenece al mundo hebreo o al mundo islámico antes que al mundo de la humanidad en general? Pues en primer lugar, por la posibilidad de hablar de un pensamiento étnico. Discutiremos la falacia racial, si es posible o no hablar de un pensamiento étnico. En segundo lugar, el vínculo que existe entre razón y razón teológica, entre religión y filosofía, es decir, la falacia teológica, que abordaremos después, en un segundo momento, esta misma falacia a través del análisis del papel que juegan los textos sagrados como textos filosóficos, como textos sometidos a hermenéutica, a interpretación a lo largo de la historia de estos dos pueblos. Y por último, discutiremos también algunos de los temas centrales, filosofía y religión, filosofía política, libre albedrío, constitución del mundo, escatología, que curiosamente son comunes a los dos pensamientos. En el bloque 2, dedicado al pensamiento judío, podréis ver en el tema 2 y 3, lo he denominado bloque 2.1, un poco los antecedentes del pensamiento actual. Vemos cómo se va a elaborar el pensamiento judío con la elaboración o en paralelo a la elaboración del Antiguo Testamento y del Talmud, la Torá oral y la Torá escrita, que van a desembocar en un movimiento importantísimo, el movimiento rabínico contemporáneo a Jesús, y que va a dar alguna de las características o de los aires de familia de este pensamiento judío, que es precisamente el del uso continuo de la hermenéutica, de la interpretación del texto. En segundo lugar, en el tema 3, vamos a ver la figura de Maimónides como la gran figura, el gran filósofo que en la Edad Media va a eclipsar al resto de pensadores y va a constituirse en gran figura para comprender incluso el pensamiento islámico, pero por supuesto el pensamiento cristiano. En el bloque 2.2, en el que nos detendremos algo más de tiempo, vamos a ver el pensamiento judío contemporáneo. Haremos un pequeño
un pequeño interludio con la figura de Spinoza y automáticamente pasaremos a ver qué ha pasado en el siglo XX para que este pensamiento judío eclosione y casi podríamos decir se haya puesto de moda. Veremos figuras tan importantes como la de Hermann Cohen, Franz Rosenzweig, Leo Strauss, George Solem, Walter Benjamin y Emmanuel Levinas. Y concluiremos con la obra de un filósofo, Emil Fackenheim, que trata de pensar lo impensable, trata de pensar la posibilidad de reparar el mundo después de la Shoah, después del holocausto nazi. Pasaríamos después al tercer bloque de contenidos que también hemos dividido en dos apartados. El primer apartado lo dedicaríamos a Mahoma e Islam, la constitución de lo que entendemos por Islam a través de las primeras herejías, de los primeros movimientos, el chiismo, el sufismo, el sunismo y después nos detendremos también, como hemos hecho con el pensamiento judío, en el pensamiento islámico medieval, que bebe de las fuentes de Maimónides. No olvidemos que Maimónides escribe en árabe y que va a dar dos figuras fundamentales para entender la transmisión de Aristóteles y de todo el pensamiento griego al mundo, al pensamiento occidental que estaba saliendo de la Edad Media. Avicena y Averroes serán las dos figuras en las que nos detendremos brevemente, para concluir con un panorama contemporáneo de la cultura musulmana. Después de esa edad oscura en la que parece sumirse el Islam después de las derrotas del siglo XVI y XVII, a partir del siglo, y a pesar de figuras como la de Ibn Khaldun, a partir del siglo XX, del principio del siglo XX, vamos a encontrarnos con una renovación del pensamiento islámico que coincide precisamente con un nuevo y renovado interés desde Occidente por el Islam. Nos detendremos en las relaciones con el socialismo y el marxismo, con el pensamiento europeo contemporáneo y la reacción integrista, que creo que es un tema de gran importancia para poder comprender qué es lo que está pasando hoy en día en el mundo islámico. La evaluación, muy brevemente, en este cuadro veis perfectamente cómo se distribuyen los porcentajes. Habrá una parte de prácticas, un examen escrito, un ensayo escrito y se tendrá en cuenta también la participación en la interacción a través de los recursos digitales. La parte práctica va a consistir en la realización de una serie de tareas, preparación de las clases interactivas a través de preguntas sobre los textos que trabajaremos. Se entregarán esas mismas preguntas respondidas por los alumnos a partir de la discusión a través de la videoconferencia y a través de tutorías con el profesor, y una serie de cuestionarios online sobre alguno de los temas para poder mantener y para poder seguir la asignatura. El examen escrito va a consistir en un comentario de un texto al que se le formularán una serie de preguntas que servirán más de orientación que de realmente, no serán realmente unas preguntas, sino servirán para orientar el comentario de texto, donde el alumno podrá mostrar todos los conocimientos que ha adquirido a lo largo de la asignatura. La realización de un ensayo escrito completará la evaluación del trabajo autónomo del alumno. Se podrán ampliar algunas de las preguntas planteadas en las videoconferencias, en las clases prácticas de interacción, y alguno de esos temas que se desarrolle, si tiene la suficiente calidad, podrá ser publicado en el blog del grado de filosofía o a través de otros medios. Serán de especial interés los temas que vinculen el pensamiento judío y musulmán con otros ámbitos de la historia de la filosofía occidental que ya habéis trabajado. Será tenida en cuenta, como he dicho antes, la participación del alumno a través de los recursos digitales que ya conocéis perfectamente, puesto que sois alumnos de tercero. Plataforma, videoconferencias, conferencias y tutorías con el profesor a través de Skype, etcétera, etcétera. Me gustaría comentar muy rápidamente, aunque sea simplemente mencionando algunos de los títulos que pueden servir de manuales para la asignatura. El libro de Miguel García Baró, La compasión y la catástrofe, sirve como historia de la filosofía judía y sobre todo como introducción por los primeros capítulos que recomiendo y que leeremos en clase y comentaremos. El segundo libro, Testigos del futuro, de Pierre Boulez, se dedica al estudio de los pensadores judíos del siglo XX, aquellos que vamos a estudiar en el tema 4. Para profundizar en el estudio de alguno de ellos, podremos utilizar este volumen de casi 1000 páginas, donde se profundiza y sirve como introducción al pensamiento de cada uno de estos autores.
Como manual fundamental para la historia del pensamiento islámico, el libro de Miguel Cruz, en 3 volúmenes, en Alianza, es muy completo y en él encontraremos absolutamente toda la información que necesitemos. Así como en el libro de Enrique Corbin, Historia de la filosofía islámica, un poco más sesgado, de una visión un poquito más sesgada, un poco menos objetiva, pero sin duda muy interesante y muy citado. El libro de Treboje, la Biblia judía y la Biblia cristiana, nos acerca a ese momento de gestación y de constitución de estos textos que van a ser el centro y la clave del pensamiento judío y también del pensamiento cristiano, y además nos dan algunas de las claves para entender cómo estos textos nos llevan a cierto tipo de pensamiento. Nada, muchísimas gracias por su atención. En principio podremos vernos aquellos que escojáis esta asignatura a lo largo del primer cuatrimestre del curso que viene, y podéis estar en contacto conmigo para cualquier cosa a través del correo electrónico y de la cuenta Skype. Muchísimas gracias por vuestra atención.